Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. El lawfare o la guerra jurídica puede ser definido como el uso indebido de herramientas jurídicas para la persecución política, la aplicación de la ley como un arma para destruir al adversario político por la vía judicial. Considerando el escenario latinoamericano en la última década, donde se ha exacerbado la tensión entre gobiernos alternativas posneoliberales y gobiernos alternativas de derecha neoliberal, este proceso de judicialización de la política ha tenido un fuerte impacto. Opera desde arriba, por medio de un aparato judicial que se eleva por encima del poder legislativo y del ejecutivo, ampliando el margen de maniobra y poder para los jueces, en detrimento de la pérdida de equilibrio entre poderes. Así, se allana el terreno para una juristocracia en ascenso, que tiende a reemplazar y amputar las instancias representativas y deliberativas de la democracia, otorgando rol protagónico a los tribunales. En este marco se hace evidente el doble rasero de la ley, puesto que algunos casos se presentan como más escandalosos que otros, en virtud de la coyuntura e intereses políticos en pugna, alejándose de la imparcialidad y el apoliticismo con el que intenta asociarse la aplicación de la ley. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Letras Militantes. En esta ocasión vamos a tomar dos textos que me parecen muy interesantes, dado la coyuntura que estamos viviendo actualmente, no solamente el Sindicato Mexicano de Electricistas con su propio conflicto, sino pues el entorno nacional en un año eminentemente electoral. Electoral tanto para lo interno del SME como para lo general, lo federal, estas elecciones que se van a realizar en el mes de junio. Y retomamos este texto del lawfare, esta recopilación a cargo de Raúl Zaffaroni, que, la compilación es a cargo de Silvina Romano, porque es un tema que, aunque si bien ya lo habíamos asumido, ya lo habíamos revisado en un programa anterior de Letras Militantes, hoy tiene un papel muy destacado por lo que está sucediendo actualmente. En primer lugar, por lo que está sucediendo con el SME. Recordemos que en fechas recientes se utilizó como un escándalo total, pues una demanda que había del Seguro Social sobre el pago de cuotas obrero-patronales relativas a los socios comisionados que laboraban en el Sindicato Mexicano de Electricistas en el año 2009 y que se dejaron de pagar por razones que todos conocemos, a partir de que pues el entonces tesorero decidió no pagar para fortalecer su propia campaña y que, bueno, pues esto se recrudeció ya con la extinción de Luz y Fuerza del Centro, el congelamiento de las cuentas, etcétera. Y bueno, 14 años después surge esta demanda que ahora, bueno, pues ya fue considerada por el Seguro Social como que el siguiente paso era el remate de las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y como se ha dicho y se ha buscado aclarar en infinidad de ocasiones, esto obedece a situaciones legales que en su momento no fueron notificadas debidamente al sindicato y que además muchas de estas demandas que se están manejando para justificar un supuesto embargo y remate de las instalaciones, pues ya prescribieron o ya hay resoluciones lisas y llanas que le dan la razón al Sindicato Mexicano de Electricistas y echan por tierra estas demandas desde el Seguro Social. Y lo que estamos viendo aquí es una aplicación arbitraria, una aplicación política del marco legal para generar, lógicamente, pues una desestabilización al interior de nuestro sindicato para restarle fuerza al pues enfocarnos a pues cubrir toda esta materia jurídica con nuevos juicios, poner a nuestros abogados a atender esos temas, etcétera, y lo que hacen es desviarnos del tema fundamental que es la resolución del conflicto. Si bien el lawfare está entendido como un concepto muy, muy preciso de esa judicialización de
conflictos políticos al nivel ya de pues los poderes de la Unión, en el caso de México, como podría ser el conflicto que sabemos que ha existido durante todo el sexenio del presidente López Obrador entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Bueno, pues en este caso, de una conceptualización muy concreta, como ocurre en las ciencias sociales, se puede convertir en una conceptualización universal por lo que sus conceptos generales manejan. Es decir, el manejo de la ley para mover, para manipular, para resolver asuntos políticos. Y lo que está pasando, lo que ha estado pasando en 14 años de historia de nuestro sindicato, de lucha de nuestro sindicato, es justamente eso, el uso faccioso de la ley desde el poder judicial para no resolver el conflicto que tiene el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y esto lo sabemos desde que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación nos negó en el 2012 el amparo, perdón, en el 2013, el amparo que daba solución absoluta al conflicto electricista. Entonces, bueno, esto es lo que ocurre con el lawfare. Vamos a abordar también en el programa, en la segunda parte del programa, otro tema muy interesante que se complementa con este lawfare, con este uso faccioso de lo judicial en contra de adversarios políticos, y es el término conocido como posverdad, es decir, algo posterior a la verdad. Vamos a entrar en materia un poquito más adelante, pero vamos a ver cómo esto se va complementando y cómo nuestro sindicato, y no solo nuestro sindicato, muchos de los sindicatos que actualmente tienen conflictos, pues tienen que ver con este manejo faccioso, con la posverdad y con el lawfare. Particularmente el lawfare a partir de pues los videos o los audios, mejor dicho, que han estado circulando desde hace unos días en torno a grabaciones de la que fuera la directora de la agencia de noticias Notimex, en donde graba al vocero de la presidencia, a Jesús Ramírez, dándole indicaciones de que actúe legalmente contra algunos de los miembros del sindicato, del SUT Notimex. Y pues eso explica en buena medida este golpe, estos hechos tan lamentables con los que se llevó a cabo pues esta disolución, esta extinción también de Notimex, que van corriendo la suerte muy parecida a la que corrió Luz y Fuerza del Centro. Entonces, bueno, vamos a ver cómo esto no es un as que sale de la manga, es toda una estrategia que nace en los Estados Unidos, que tiene como finalidad reforzar a la derecha en los gobiernos, pero desafortunadamente se convierte en una herramienta susceptible de utilizarse por aquel que tiene el poder. Y finalmente, quien tiene el poder, pues puede mover los medios a su mano para acabar con sus adversarios. En este caso, lo hemos dicho infinidad de veces, hay una intención abierta del vocero de la presidencia, de Jesús Ramírez, del propio director de la Comisión Federal de Electricidad, de no dar solución al conflicto del ESME y por el contrario, generarle peores condiciones para que este conflicto siga atorado y nunca se resuelva. Y ese es el caso de todas las carpetas que hay en la Unidad de Investigación Financiera, en la Procuraduría de Justicia, en fin, en todas estas instancias de gobierno encargadas de hacer cumplir la ley, pero que para otros temas pues no lo hacen de la misma manera o no lo hacen con la misma rapidez o eficiencia que uno podría esperar como ciudadano. Bien, continuemos con este texto. Esta es la introducción del libro Lawfare, Guerra Judicial y Neoliberalismo en América Latina. Hablaba de los casos que pues toma la ley para sentenciarlos. Dice, esta selectividad de casos que resulta fundamental en la guerra jurídica requiere de una articulación con los medios de comunicación y redes sociales que operan manufacturando consenso en contra o a favor de determinadas personalidades, grupos o sectores políticos. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque ya no hablamos únicamente de este gran entorno de los poderes, las corrientes de izquierda y derecha, sino de que un propio gobierno puede hacer uso de estas herramientas jurídicas para atacar a sus adversarios políticos utilizando los medios de comunicación y las redes sociales. Y esto lo hemos visto a lo largo de 14 años y lo estamos viendo particularmente ahora
en estos últimos años cuando sale a la palestra una supuesta disidencia interna del ESME, que se integra sobre todo de exmiembros del ESME, de jubilados, exmiembros de la dirección del sindicato, que no participaron en absoluto en la resistencia, pero que pues resultan útiles para frenar la resolución positiva a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas. La eliminación y desmoralización del adversario político se concreta especialmente en el plano de la opinión pública. Por eso vemos que son tan proclives a usar Facebook, a usar las redes sociales, a mandar videos constantemente, porque ese es otro de los temas que aquí vamos a ver. En el lawfare, no importa si las demandas ya no proceden, si prescriben o si no tienen fundamento. El hecho es el impacto que tienen en la opinión pública, y a eso se refiere esta parte del texto. En momentos políticos clave, durante campañas electorales, por ejemplo, la desmoralización orientada a eliminarlos de la esfera política formal va desde el procesamiento judicial y el linchamiento mediático hasta la cárcel y la ruina económica, pues se trata de procesos jurídicos extendidos en el tiempo de altos costes que deben cubrir los exfuncionarios. Y en este caso podríamos agregar que deben cubrir los sindicatos. El hecho, por ejemplo, de que existan tantas carpetas en contra de la dirección del Sindicato Mexicano de Electricistas, de algunos de sus miembros de base, que hayan sido lanzadas por la propia Comisión Federal de Electricidad, que hayan ya mandado denuncias que quieren que se tipifiquen como penales por la cuestión supuestamente de robo de fluido de energía eléctrica, que no han hecho con otras instancias que desde muchísimo tiempo atrás sabemos que se roban la luz, que no pagan la luz, ¿no? Como los casos que al inicio de nuestro conflicto denunciábamos, el caso del periódico Reforma, por ejemplo, ¿no? Y así infinidad de empresas, TV Azteca, que tienen sus conexiones directas, sin equipo de medición. Sin embargo, para ellos no hay esta persecución judicial penal, este entrampamiento jurídico como el que se busca hacer con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y como dice aquí, el linchamiento mediático, ¿no? Hacer que estas demandas, que aunque no tengan sustento, aunque no tengan un argumento jurídico sólido, pues finalmente se lanzan los dichos. Estos dichos se repiten infinidad de veces, como aquella frase que se le atribuye a Goebbels, de que repite una mentira 1000 veces hasta que se vuelva verdad. Bueno, pues esa es la técnica que se busca con estas herramientas metapolíticas. Es decir, van más allá de la política porque tienen que ver con lo jurídico y con otros procesos. Como se verá a lo largo del libro, el lawfare no opera únicamente contra una izquierda progresista, ni fue inventado exclusivamente para obstaculizar la permanencia del progresismo en el gobierno. Sin embargo, la cantidad de casos, el timing político y la persistencia de la persecución política por la vía judicial de líderes o exfuncionarios y funcionarios del progresismo permite utilizar este concepto para caracterizar una batalla política de largo aliento que se dirime en el terreno judicial. Es decir, sabiendo que tienen la batalla perdida en cuanto a lo político, pues buscan meter todo el elemento jurídico, y cualquier detalle que a ellos les parezca que está fuera del marco legal va a ser utilizado, va a ser amplificado a través de redes sociales, a través de medios masivos de comunicación, para convertirlo en un obstáculo en contra de los adversarios. Sobre el lawfare. En 1999, en una obra titulada Unrestricted Warfare o Guerra Ilimitada, el militar estadounidense Charles Dunlap propone el término de lawfare para definir un método de guerra no convencional, en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar, lo cual resulta irónico porque sabemos que históricamente hay una definición de la política como la guerra llevada por otros medios. Entonces, bueno, pues este lawfare es también un método de llevar la guerra por otros medios. El concepto adquiere trascendencia un par de años después, en el contexto de guerra contra el terrorismo global post-9/11, de los famosos atentados a el World Trade Center en Nueva York, instalando y ampliando la noción de guerra como operación jurídica
O sea, ya deja de ser un elemento violento. La guerra ahora se convierte en el manejo de las leyes, de los abogados y de los procesos judiciales. Esta primera definición de lawfare, publicado en una revista académica de derecho, es negativa, pues se comprende como un mal uso o abuso de la ley. Desde la perspectiva de Dunlap, como representante del establishment militar de Estados Unidos, son los enemigos de la democracia, los derechos humanos, etcétera, los que hacen mal uso o manipulan la ley en contra de Estados Unidos. Por ejemplo, diversos organismos palestinos que denuncian los abusos del Estado de Israel. Ellos se convierten en los adversarios a los que hay que destruir. Años después, sin embargo, el mismo Dunlap aceptó que el lawfare también puede ser utilizado para propósitos nobles, advirtiendo que Estados Unidos debería acudir al lawfare para enfrentarse a sus enemigos en guerras asimétricas. Estas guerras asimétricas son las que no se combaten en un solo campo, en un solo territorio, sino que ocurren a través de diferentes medios, a través de afectar la economía, a través de un enfrentamiento directo, a través de bloqueos económicos, etc. Bien, habilita así una línea que aboga por la necesidad de incluir el lawfare como herramienta clave para garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos. O sea, se convierte en parte de su equipo fundamental para la seguridad nacional. Y sabemos que cuando un gobierno argumenta que la seguridad nacional es lo que lo lleva a hacer ciertas cosas, seguramente habrá problemas y seguramente los ciudadanos habremos de padecer las consecuencias. En este libro retomamos la noción negativa del lawfare, pero desde una perspectiva crítica que afirma exactamente lo contrario a la postura de Dunlap. El lawfare, como abuso de la ley, materializa la asimetría, la colonialidad y la dependencia inscritas en las relaciones internacionales. Así lo define Twale, Third World Approaches to International Law, o aproximaciones del tercer mundo a la ley internacional, un movimiento político y social derivado de la Conferencia de Bandung, que denuncia las asimetrías y colonialidad inscritas en la ley internacional, en perjuicio de los países periféricos. O sea, nosotros somos la periferia de las grandes potencias. Los estados más poderosos, como Estados Unidos, utilizan el derecho para imponer, por vías más o menos violentas, un determinado orden que les resulta conveniente a sus intereses económicos, políticos, de seguridad nacional, etc. Desde esta postura, los sistemas legales y aparatos judiciales de países considerados enemigos de la libertad, la democracia, etc., son catalogados como fallidos, corruptos o que no reúnen los estándares de legalidad correctos, según los define Estados Unidos y el Occidente. Y bueno, aquí vale la pena mencionarlo, ¿no? Esta utilización del derecho internacional para defender intereses no solo estadounidenses, sino, como se dice también aquí, del occidente, de las grandes potencias como Alemania, Francia, Inglaterra, el propio Japón, que ya sería una potencia de Oriente, etcétera, China, Rusia. Bueno, pues estas cortes internacionales, estos paneles internacionales, pues lo que buscan es, en un supuesto terreno neutral, dirimir las diferencias entre los intereses de una nación contra los intereses de pues, una corporación global o una corporación que existe en diferentes países y que reclama la defensa de sus derechos. Y esto lo vamos a ver justamente con todos estos juicios que hay de las empresas internacionales en contra de las acciones del gobierno de López Obrador, referente sobre todo al sector energético, petróleo y electricidad. Vamos a ver que efectivamente todo este andamiaje legal que se construyó desde finales de los 80s, principios de los 90s, finales de los 90s y principios de los 2000, con los gobiernos expresamente neoliberales, bueno, pues lo que buscaban era justamente atarle las manos al gobierno de México para que quedara sometido al dictamen de estas cortes internacionales. El derecho utilizado como una arma de guerra. Desde esta perspectiva, el lawfare forma parte de un proceso de judicialización de la política, donde, por ejemplo, el gobierno de turno, para permanecer en el poder, cambia o presiona
para sancionar leyes que limiten las posibilidades de que se elijan determinados candidatos, especialmente en contextos electorales, o para arrastrar a líderes de la oposición en general, alegando traición o corrupción. A su vez, la utilización de la ley desde arriba propicia una creciente juristocracia, que aumenta hasta su deformación el alcance del aparato judicial o de los tribunales en la política, intentando resolver por la vía judicial lo que debería ser resuelto por la vía política. Y aquí viene una cita que voy a leer. Dice: solo en la última década, las Cortes Constitucionales en 25 países han sido llamadas a determinar el futuro político de líderes prominentes por la vía del impeachment o por juicios de descalificación, que es su equivalente. Las Cortes aprobaron o desaprobaron la repetición de mandato de varios políticos, a la vez que llevaron a cabo juicios políticos contra candidatos prominentes y líderes de la oposición que han sido imposibilitados legalmente o removidos de la competencia electoral por un jurado politizado. El resultado es que se viene generando una profunda transferencia de poder de las instituciones representativas a las instituciones judiciales, fomentando una transición hacia la juristocracia. Y bueno, esto viene también a cuento porque sabemos en fechas recientes, también se ha hablado de artículos de medios norteamericanos que denuncian corrupción en la elección del 2006, en que hubo un financiamiento, imagínense, desde el 2006, que hubo un financiamiento ilegal del narcotráfico a la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Y que hoy pues, lo que buscan es desestabilizar este proceso electoral que vamos a vivir en el 2024, esta elección presidencial y todas las elecciones federales, locales, estatales que se van a llevar a cabo. Y bueno, esto confirma pues esta lógica instrumental que tiene este manejo de la ley con fines políticos. Y entonces se va transfiriendo ese poder a las instituciones jurídicas, lo cual representa un grave peligro y lo cual representa, lógicamente, ese peligro de intromisión de otros países en la vida interna de nuestra nación. Y así, de ese ámbito general, vamos bajando al ámbito particular que nos toca ver con nuestro sindicato. Pasa exactamente lo mismo, ¿no? Por analogía. Porque hay una parte del poder, puede ser incluso del propio poder ejecutivo, a través del vocero de la República, que junto con el poder judicial lo que busca es hacer este linchamiento jurídico, político, y quitar de en medio a una instancia histórica, a una institución democrática tan longeva como es el Sindicato Mexicano de Electricistas. Vemos cómo estos conceptos que se manejan de manera general y que tienen aplicación en el contexto actual, se manejan también, o se pueden manejar también, en la problemática que está viviendo el Sindicato Mexicano de Electricistas. La juristocracia es un modo de recortar la democracia liberal procedimental, amputando el canal representativo y deliberativo. A su vez, en América Latina, la juristocracia asume un rol protagónico en el retorno o la permanencia de gobiernos de derecha, conservadores, sirviendo como uno de los engranajes para la rehabilitación del neoliberalismo y la anulación, obturación de sectores y líderes que posturan proyectos alternativos. Origen de lawfare y Estados Unidos en América Latina. La legitimidad otorgada a la judicialización de la política emana del consenso sobre la corrupción como problema fundamental de América Latina, agenda que viene siendo instalada en la región desde inicios de la década de los 80, en el marco del ajuste estructural y la modernización del Estado. El proceso de recorte del Estado y de la privatización de lo público, impulsados por las instituciones financieras internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y los organismos bilaterales estadounidenses en América Latina, como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el USAID, incluyó la reforma jurídica como parte de la batalla contra la ineficiencia del Estado. Desde aquellos años fue acuñado el relato de la corrupción como un mal propio, inevitable,
de lo público y del Estado. Esta corrupción debe ser extirpada del Estado, apelando entonces a las buenas prácticas del sector privado, eficiencia y transparencia, para desplazar la lógica de lo público, asociada al derroche y a la mala gestión de los políticos. Le hacen militantes, funcionarios con trayectoria en partidos políticos, apostando a la formación de técnicos supuestamente apolíticos, estos famosos tecnócratas que estudiaron en universidades de Estados Unidos, que son expertos en macroeconomía, pero que finalmente caen en los mismos vicios de lo que acusan en el sector público, ¿no? Este robadero que conocíamos en el PRI nacionalista, el PRI de los 50, 60, 70 y que en los 80 se transforma en el PRI neoliberal, bueno, pues únicamente cambia de casaca, se pone un birrete y un doctorado honoris causa, o un doctorado ganado en una universidad de los Estados Unidos, y se dedican también a saquear al país. En este caso, saquear el dinero para dárselo a un gobierno extranjero, pero aparte quedarse ellos en una buena posición económica, ya sea como consejeros o accionistas en alguna de las empresas privadas que adquieren los bienes de la nación, como lo hizo Zedillo y como lo ha hecho buena parte del gabinete neoliberal del PRI y del PAN. Este antecedente explica, en parte, el hecho de que la persecución judicial se haya exacerbado contra funcionarios de gobiernos que propiciaron la intervención del Estado en materia económica y social a favor de las mayorías, ensanchando al Estado y revalorizando lo público, que fue lo que pasó la década pasada en Sudamérica, en algunos países también de Centroamérica, pero ejemplos muy claros como Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela, en fin, y lo que ha pasado en Colombia recientemente, lo que ha pasado en Chile, y que bueno, pues cuando estos nuevos gobernantes progresistas buscan modificar el estatus legal para hacer que el Estado intervenga en la economía, bueno, pues se vuelven los objetivos de este lawfare, de esta herramienta de eliminación a través de lo jurídico. Estados Unidos tiene un rol fundamental en el proceso de judicialización de la política en general y en el protagonismo del lawfare, en particular, en forma directa e indirecta. Bueno, yo creo que con esto ya tenemos un panorama bastante amplio, o por lo menos lo básico, de lo que significa el lawfare, pero esto nos da a entender que es un tema que va de el marco global de las relaciones políticas, de la geopolítica, que también ya lo hemos platicado aquí, de cómo los intereses de las grandes corporaciones que básicamente tienen su sede en los Estados Unidos, buscan controlar las economías de los otros países, y eso solamente se logra a través de controlar a sus gobiernos. ¿Y cómo controlan sus gobiernos cuando estos llegan de manera democrática al poder? Bueno, pues a través de estos nuevos instrumentos jurídicos que a través de cortes internacionales o a través de las propias leyes del país, lo que hacen es frenar estos avances progresistas. Y trasladando eso al conflicto que nosotros estamos viviendo, bueno, pues tenemos que la posible solución a un conflicto social, a un conflicto económico, a un conflicto político, como fue la extinción de Luz y Fuerza del Centro, porque ya está demostrado que no hubo otro motivo más que el quitar de en medio al Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno, esas mismas herramientas que a través de los Estados Unidos, con los gobiernos, con los poderes judiciales de los países, con gobiernos progresistas, bueno, se encargan de quitar a esos adversarios. Lo mismo está pasando con nuestro conflicto. Para evitar que haya una resolución favorable al Sindicato Mexicano de Electricistas, lo que se busca es imponer estas medidas judiciales que son difundidas a diestra y siniestra en redes sociales, en medios de comunicación, y para lo que se utilizan otro tipo de aliados, que es, en este caso, este grupúsculo de exmiembros del sindicato que funcionan como cómplices a esa dinámica que viene desde el poder. ¿En contra de quién? De los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, vamos a hacer una pausa musical a cargo de nuestro compañero Carlos Villanueva, nuestro compañero que con música original nos va a deleitar unos cuantos minutos, y regresamos a Letras Militantes. Estás escuchando Letras Militantes.
Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes para abordar el segundo tema de nuestro programa. El primero fue el lawfare, que es este mecanismo jurídico para deshacerse de adversarios políticos, pero que se fundamenta también en la difusión en redes sociales y en medios de comunicación masiva. El segundo tema, que es la posverdad, es muy similar o está muy íntimamente relacionado porque tiene que ver también con el manejo de las redes sociales y de los medios masivos de comunicación a través de personajes, personalidades que tienen mucha presencia en medios para desacreditar a adversarios políticos. Y se le llama posverdad porque es algo que está por encima de la verdad, o sea, no tiene que ver con la verdad. Es lanzar una serie de argumentos, una serie de dichos que no tienen sustento, pero que generan una emoción en la gente. Es decir, nos hace sentir que estamos de acuerdo. Y al sentirnos de acuerdo, eso puede tener mucho más peso que los propios datos verdaderos que se puedan aportar. Y esto es parte de un proceso histórico de crisis de credibilidad que tienen los gobiernos, que tiene la ciencia, que tienen toda una serie de instancias que conocemos y que pues al no dar resultados positivos, pues lo que generan es que la gente busque algo que les dé pues un poco de seguridad. Y ese poco de seguridad pueden ser estos dichos de políticos, de personajes públicos, de gente en los medios de comunicación, que los haga sentir bien, que les diga lo que quieren escuchar y vaya orientando esa posición a pues atacar a adversarios políticos. Entonces, este texto de Matthew D'Ancona es un periodista, es un colaborador habitual de los periódicos The Guardian de Inglaterra y del New York Times en Estados Unidos, y hace pues un libro, la verdad, bastante interesante a partir de la figura de este personaje, de Donald Trump, que es, digamos, como el paradigma de la posverdad. Alguien que miente, que dice cosas por llamar la atención y por llamar a los sentimientos más básicos de la gente sin que se use la razón. Son planteamientos irracionales que no pueden ser comprobados y que cuando son comprobados que son falsos, entonces, bueno, pues pasan a otro tema y no se les da la trascendencia o la importancia que se debiera. Y esto bajo un término que le da nombre al capítulo que se titula ¿Y qué más da? La llegada de la era de la posverdad. El Brexit, Trump y el nuevo público político. Hay una temporada para todo. 1968 señaló la revolución en la libertad personal y el anhelo de progreso social. 1989 será recordado por el hundimiento del totalitarismo. Y 2016 ha sido el año en que arrancó definitivamente la era de la posverdad. Lo que este libro pretende abordar es la naturaleza, los orígenes y los desafíos de dicha era. Hemos entrado en una nueva fase del combate político e intelectual, donde las ortodoxias y las instituciones democráticas se ven sacudidas hasta sus cimientos por una oleada de alarmante populismo. La racionalidad se ve amenazada por las emociones, la diversidad por la reivindicación de lo autóctono y la libertad por una deriva hacia la autocracia. Más que nunca, el ejercicio de la política se percibe como un juego de suma cero y no como una contienda entre las ideas. Se trata de la ciencia con desconfianza y a veces con manifiesto desprecio. Detrás de esta tendencia mundial hay un desplome del valor de la verdad comparable al hundimiento de una divisa o de los valores bursátiles. En el debate político ya no se concede máxima prioridad a la honestidad y a la exactitud. En calidad de candidato y de presidente, Donald Trump ha degradado el presupuesto de que el líder del mundo debería estar familiarizado, por lo menos de refilón, con la verdad. Según PolitiFact, una página web de comprobación de datos galardonada por el premio Pulitzer, el 69% de las afirmaciones de Trump son predominantemente falsas o mentira podrida. En el Reino Unido, la campaña a favor de salir de la Unión Europea
triunfó con unos eslóganes que eran demostrablemente inciertos o engañosos, pero también demostrablemente altisonantes. Las páginas web conspiracionistas y las redes sociales desdeñan a la prensa caduca, los mainstream media, o sea, los medios de comunicación dominantes, como en este caso también sería el caso de Televisa, de TV Azteca y de estos grandes medios tradicionales, por considerarla la voz desacreditada de un orden globalista, de una élite progresista cuya época ha pasado. Y esto, bueno, en el caso de otros países, sí afecta a instancias que tienen un cierto valor ético en la transmisión de noticias, como la BBC en el caso de Inglaterra, o como medios como el New York Times, que ha sido más crítico en Estados Unidos, pero que ahora son considerados como medios caducos, porque lo que está de moda son las redes sociales y lo que se dice en la web. Se vilipendia a los expertos como un cártel malintencionado, es decir, los expertos, gente que tiene pues conocimiento científico. ¿Por qué? Porque pues, es a partir de un proceso de un método científico como logran el conocimiento. Bueno, pues ellos son considerados como malintencionados y no como una fuente de información verificable. Atrévete a saber era el lema de la Ilustración que proponía Immanuel Kant. Su homólogo de hoy en día es atrévete a no saber. No es casualidad que la editorial Oxford Dictionaries eligiera posverdad como palabra del año 2016, definiéndola como sinónimo de unas circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos a la hora de condicionar a la opinión pública que los llamamientos a las emociones y a las creencias personales. Esto es lo que resume la posverdad. Esto es lo que está o lo que le da carnita a la posverdad. No importan los hechos demostrables, los hechos científicos, los argumentos fundamentados materialmente, sino lo que importa es llamar a las emociones, a lo que cree la gente, aunque no lo pueda comprobar o aunque cuando se compruebe se vea que es falso. Entonces, este es un peligro culturalmente terrible que estamos viviendo actualmente y que lo hemos visto particularmente desarrollarse en las redes sociales. El caso del ESME. Lo que vemos de esta campaña que se ha hecho entre la disidencia o la supuesta disidencia que hay de estos exmiembros del sindicato, de estos jubilados que han decidido hacerse a un lado de la vida sindical durante la resistencia. Bueno, estas campañas que se van creando con los grupúsculos políticos que supuestamente traen información, pero que nunca pasan de ser recortes de periódico, rumores, calumnias que se le ocurrieron a alguien, parte de la campaña negra que hizo el propio gobierno de Felipe Calderón en contra del ESME y su dirigencia. Bueno, pues estos grupos retoman, reciclan esa información y lo que buscan es generar una opinión adversa, aunque no sea comprobable, en el resto de la gente, particularmente entre quienes formamos parte del Sindicato Mexicano de Electricistas, para desmoralizar y para buscar quitar de la dirección a quienes hoy formamos parte de ella. ¿Por qué lo decimos? Infinidad de veces han hablado de carpetas en donde tienen información muy importante, donde se habla de fraudes, donde se habla de cuestiones de malversación de fondos, donde se habla de que se vendió el secretario general a los intereses de los españoles, a los intereses de los portugueses, a los intereses de los prianistas, y que finalmente traicionó al sindicato dejando que se extinguiera Luz y Fuerza del Centro. ¿Y esa información cuál es? Porque lo que vemos es a personajes como Mario Benítez, como el propio Rosendo Flores, como el propio José Antonio Almazán, presentar carpetas enormes con fotocopias, recortes de periódico, hojas de Excel, testimonios de no sé quién que no están debidamente comprobados. Y con eso ellos asumen que ahí está la demostración de que ha habido un fraude. Y entonces lo primero que se hace es decir, aquí está la demostración, pero son unos rateros. Son unos traidores, son unos vendepatrias, etcétera, etcétera, etcétera. Para un grupo, para un sector, en este caso pensemos, por ejemplo, en aquellos que decidieron pues no tener el apoyo del sindicato y decidieron liquidarse,
y seguir por su cuenta, sin el apoyo del sindicato. Bueno, como no han encontrado una solución a su situación económica, su situación laboral, etcétera, y ha afectado su vida familiar, y ha afectado una serie de cosas, su propio desarrollo personal, bueno, pues este discurso, lógicamente, que los empodera. Porque dice, bueno, entonces no tomé mal decisión, ¿no? O sea, finalmente Martín Esparza traicionó a todos. Y no es así. Ese es el discurso que buscan introducir en la mente de la gente y que apela a la emoción. En este caso, la emoción tiene que ver con la depresión también. Entonces, a partir de todos esos supuestos, es como se va formando esta campaña en donde la gente cambia su opinión, la gente forma una opinión que no necesariamente está racionalmente fundada, sino que está más fundada en las emociones, en las creencias personales, pero sobre todo en la frustración y en el querer desahogar esa parte que no se ha podido solventar de su problemática. Y esto lógicamente afecta también a compañeras y compañeros que forman parte de la resistencia y que no han visto aún un resultado favorable a su situación laboral, a su situación económica. A pesar de que se ha informado y que ha habido los espacios para cuestionar, para preguntar, para informarse sobre cuál ha sido el avance de esta negociación. Y que lógicamente no ha sido un avance sencillo y que pues incluso en este sexenio, en donde pensamos que se iban a resolver las cosas, pues tampoco se han resuelto e incluso se nos han quitado derechos que veníamos sosteniendo durante más de una década de resistencia, como el Seguro Social. Entonces, bueno, pues eso es parte de lo que crea la posverdad o en lo que se sustenta la posverdad. Su etimología exacta es objeto de debate, aunque existe el consenso generalizado de que el primero que la utilizó fue el escritor serbo-estadounidense Steve Teschich en un artículo para The Nation en 1992. El pueblo estadounidense estaba tan traumatizado por el Watergate, por el asunto Irán-Contra y por otros escándalos, afirmaba Teschich, que había empezado a darle la espalda a la verdad y a confabularse cansinamente para eliminarla. Y aquí abre una cita del propio autor de Steve Teschich. Nos estamos convirtiendo rápidamente en el prototipo del pueblo con el que a los monstruos totalitarios se les caería la baba en sus ensoñaciones. Hasta ahora, todos los dictadores tuvieron que esforzarse denodadamente para eliminar la verdad. Nosotros, con nuestros actos, venimos a decir que ya no hace falta ningún esfuerzo, que hemos adquirido un mecanismo espiritual capaz de despojar a la verdad de toda relevancia. De una forma muy fundamental, nosotros, como pueblo libre, hemos decidido libremente que queremos vivir en un mundo de posverdad. Cierra la cita de Steve Teschich. Y que pues nos habla precisamente de ese sentimiento de frustración, de depresión ante una serie de cuestiones que no se solucionan, ante una crisis que no podemos remontar y que entonces nos hace desconfiar de lo verdadero y asirnos, agarrarnos de las emociones. Era como este tema de decir agarrar un clavo ardiendo, ¿no? A veces esa es la única opción que muchos tienen y por eso prefieren creer absolutamente, aunque se les presenten argumentos fehacientes, incontrovertibles, argumentos reales, ellos siguen aferrados a el argumento que se les hace más cómodo, que es el de yo es lo que yo siento, es lo que yo creo. En 2010, el bloguero David Roberts estudió las últimas averiguaciones del mundo académico en materia de ciencias políticas y llegaba a una conclusión similar, aunque desde una perspectiva diferente. Pese a que resultaba tranquilizador imaginar que los votantes reunían los datos, sacaban conclusiones a partir de esos datos, asumían una postura sobre los asuntos en función de dichas conclusiones y a consecuencia de todo ello votaban a un partido político, el comportamiento de los electores no se ajustaba a ese ideal. En la práctica, afirmaba Roberts, los votantes elegían un partido sobre la base de la afiliación de sus valores, adoptaban las opiniones de la tribu, desarrollaban argumentos para fundamentar esas opiniones y solo entonces escogían los datos que venían a refrendar esas aseveraciones. Abrimos una cita de este señor Roberts. Vivimos en una política de la posverdad, una cultura política donde la política, la opinión pública y el relato que hacen los medios,
ha quedado casi totalmente desconectada de las políticas, la sustancia de la legislación. Evidentemente, eso debilita cualquier esperanza de un compromiso legislativo razonado. En 2016, las profecías de Tesich y Roberts se hicieron realidad, con efectos espectaculares. La elección de Trump como 45º presidente de Estados Unidos y la victoriosa campaña para sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea indudablemente significaron una sublevación contra el orden establecido, así como la exigencia de un cambio mal definido. Respectivamente, hacer que América vuelva a ser grande y recuperar el control, que eran los lemas tanto de Trump como del Brexit, de la salida de la Unión de Gran Bretaña de la Unión Europea, ambas victorias pusieron patas arriba las despreocupadas predicciones de los expertos, los encuestadores y los corredores de apuestas. Ambas inundaron de luz un paisaje transformado, cuya aparición no había sido capaz de detectar la clase política y mediática. Y lo más llamativo era que ambas insurgencias reflejaban un nuevo y alarmante desplome del poder de la verdad como motor de la conducta electoral. La tesis que enunciaba Roberts en su blog se había convertido en una realidad geopolítica. Donald J. Trump es reverenciado por sus partidarios como un empresario no contaminado por la política. Es aclamado como maestro de los negocios, de la cuenta de resultados de las empresas y del valor seguro. Pero, en su calidad de primer presidente de la posverdad, se le concibe mucho mejor como un artista del espectáculo que como un político o como un magnate. Un magnate que al fin y al cabo ha presentado una petición de quiebra en 6 ocasiones. No es casualidad que Trump tuiteara con tanta vehemencia cuando el programa Saturday Night Live se burlaba de él o cuando Meryl Streep le atacó en la ceremonia de entrega de los Globos de Oro. Al sustituir a Arnold Schwarzenegger a Trump en su papel estelar de presentador del programa The Celebrity Apprentice, el presidente utilizó Twitter para hacer público su veredicto. Cita de Trump: "Vaya, acaban de aparecer los índices de audiencia y el público ha hundido a Arnold Schwarzenegger si lo comparamos con la máquina de audiencias". Al tiempo que su transición se tambaleaba, el presidente electo dedicaba unos minutos de su apretada agenda para hacerse una foto con el rapero Kanye West. Sorprendentemente, Trump es miembro del Salón de la Fama de la empresa World Wrestling Entertainment, la WWE, que es la Asociación Mundial del Espectáculo de Lucha Libre. Pues supuestamente participó en un combate improvisado con Vince McMahon, el presidente de la franquicia mundial de la lucha libre, valorada en $1.500 millones en WrestleMania, que es este evento de lucha libre que se transmite en pay-per-view, en 2007. El filósofo francés Roland Barthes dio una acertada definición de la lucha libre como una suma de espectáculos. ¿Existe mejor manera de describir la conducta de este presidente? En la lucha libre, al igual que en el teatro, no existe el mínimo problema con la verdad, escribió Barthes, una formulación que nos resulta amenazadoramente familiar en la era de la posverdad. La actuación es intermitente, pero siempre oportuna. Representa una chabacanería amorfa y la siempre divertida imagen del gruñón, que constantemente está inventando historias sobre el motivo de su descontento. El espectador se recrea en la grandilocuencia emocional, en los reiterados paroxismos, en la exasperación de las respuestas. Nada de eso supone una distracción para Trump. Resulta esencial tanto para su identidad como para su percepción del público como una audiencia que consume entretenimiento y no como un electorado comprometido cívicamente. Sus prioridades no son las políticas, ni su equipo, ni la diplomacia. Por el contrario, Trump ha redefinido la presidencia como el papel más codiciado de la industria del espectáculo. Un segmento de un continuo que, en su caso, se extiende desde el ring de World Wrestling Entertainment, pasando por sus cameos en películas, hasta llegar al despacho oval. Streep y los actores de Saturday Night Live no son solo sus enemigos, sino también sus colegas de oficio, sus pares y rivales. En semejante contexto se nos antoja risiblemente anticuado concebir al gobierno como la forja de unas políticas basadas en los hechos y la búsqueda del apoyo político necesario para implementarlas.
Aquí lo que cuenta es el índice de audiencia. Espectáculo, el espectáculo como tal, el espectáculo como montar a Rosendo Flores en la mañanera, cuando después pues no obtiene mayores resultados. El espectáculo de hacer un doctorado honoris causa con una institución, entre comillas, que pues ya ha sido cuestionada por darle doctorados honoris causa a personajes como Laura Bozzo. El espectáculo de hacer estas comilonas que además se le cobraban a la gente con carnitas o barbacoa y pulque y todo, y pues los dicharachos de este personaje populachero como es Rosendo Flores. El espectáculo, más allá de el trabajo racional de cómo solucionar un conflicto. Por esta razón, el presidente se mostró tan consternado ante los informes de que su investidura había contado con menos asistentes que la de Barack Obama en 2009. Este es un dato buenísimo, ¿eh? A la mañana siguiente de la ceremonia, Trump habló personalmente con el director en funciones del Servicio Nacional de Parques, Michael T. Reynolds, y le requirió más imágenes que pudieran desautorizar aquella noticia que se extendía como un reguero de pólvora. Es decir, que había habido más gente en la toma de protesta de Barack Obama que la de Trump. Ese mismo día, Sean Spicer, el nuevo jefe de prensa de la Casa Blanca, convocó una rueda de prensa especial e insistió agresivamente en que ha sido la máxima audiencia de la historia para una ceremonia de investidura. Y punto. Tanto en asistentes como en espectadores por todo el mundo. Spicer afirmaba que en las fotos de 2009 parecía que había más público cuando fue lo de Obama. Pero eso se debía a que hacía poco que se había colocado una moqueta, una construcción ahí blanca en el National Mall, lo que producía el efecto de destacar las zonas donde no había gente de pie, mientras que en años anteriores la hierba eliminó ese fenómeno visual. Y advertía de que la administración Trump pensaba exigir responsabilidades a la prensa, es decir, que había sido un truco óptico y la prensa estaba malversando la información. Por muy furiosos que estuvieran Spicer y su jefe, su postura era cómicamente insostenible. La tarea de encontrar alguna forma de cuadrar el círculo epistemológico, de conciliar una afirmación falaz con la evidencia fotográfica, recayó en Kellyanne Conway, consejera jefe del presidente. Al día siguiente del programa Meet the Press de la cadena NBC, Conway le dijo a Chuck Todd que había una explicación perfectamente razonable. No le des tanta importancia, Chuck. Tú dices que es mentira. Sean Spicer, nuestro jefe de prensa, ha ofrecido otros datos alternativos. Se da la circunstancia de que no era la primera vez que un partidario de Trump había planteado un argumento de este tipo. En diciembre de 2016, la comentarista política conservadora Scottie Nell Hughes argumentaba que la percepción es lo único que importa. Es una cita de lo que dice Scottie Nell Hughes. Un aspecto interesante de toda esta temporada de campaña ha sido que la gente dice que los hechos son los hechos. En realidad, no son hechos, decía en el programa de Diane Rem Show de la cadena NPR. Es algo parecido a ver los índices de audiencia o mirar un vaso medio lleno de agua. Todo el mundo tiene su propia forma de interpretarlos para que sean verdad o no. Por desgracia, ya no existe eso que llamamos datos. Este es el epítome del absurdo. La opinión que yo tenga es válida, así tal cual. Nadie tiene derecho a cuestionarla, porque si yo digo que es verdad y yo creo y yo siento que es verdad, entonces es verdad. Si no puedo demostrar que es verdad, si no puedo argumentar para demostrar que es verdad, entonces eso no importa. Porque además es un ataque a mi persona, ¿no? Es una intolerancia hacia mi persona y hacia mi opinión. Y uno puede decir, bueno, legítimamente todo mundo tiene derecho a dar una opinión. Ese derecho es inalienable. Pero existe también una obligación, que si alguien dice algo, tiene la obligación de sostenerlo con argumentos y demostrar que es cierto.
Eso es lo que la posverdad está perdiendo o está haciendo perder. El que pueda demostrarse y sostenerse que una cosa es verdadera con hechos y argumentaciones. Eso es lo que estamos viviendo en este proceso de la posverdad, en donde lo que opinamos en redes sociales tiene que ser completamente respetado y no criticado. De lo contrario, se está atacando a la persona y a su derecho de opinar. Cuando lo que se está haciendo es buscar que esa persona ejerza su obligación de demostrar que lo que está diciendo es verdad. Ahí cierra la cita de Conway, cuando dice que ya no existe eso que llamamos datos, y continúa el texto. Pero Conway ocupaba un alto cargo en la Casa Blanca, no era una animadora de los medios de comunicación. En un único corte de audio, Conway no solo había contrastado el amanecer de la era de la posverdad, sino que la había asumido. En su risueño elogio de la intervención de Spicer, había dado una formulación popular a la famosa máxima de Nietzsche, de que no hay hechos, solo hay interpretaciones. Que bueno, eso tiene otro carácter completamente y tiene que ver con una discusión filosófica, pero bueno, es otro nivel. Es posible que el reportero de NBC considere que la afirmación de Spicer es mentira, pero eso, según Conway, equivalía a no entender las nuevas reglas del debate político. No existe una realidad estable y verificable. Tan solo hay una batalla interminable, por definirla, la batalla de tus hechos contra mis hechos alternativos, de tus datos contra mis datos alternativos. La clave consistía en ir ganando esa batalla. La victoria siempre ha formado parte del meollo de la política y ahora, en caso de que prevalezca la máxima de Conway, es lo único que importa. Sería inútil negar el papel que han jugado en este proceso la psicología y los instintos personales de Trump. Mucho antes de su candidatura presidencial, la relación del magnate con la verdad era, en el mejor de los casos, complicada. Roy Cohn, su abogado, conseguidor y confidente, y antiguo abogado jefe de los procesos anticomunistas de Joseph McCarthy, que ese es un rasgo histórico que no hay que perder de vista. Joseph McCarthy fue capaz de inventar antecedentes de comunistas a infinidad de gente del mundo del espectáculo, sobre todo de la industria cinematográfica, para poder sostener su campaña anticomunista y decir, los comunistas están metidos en todos lados. Y eso obligó a que gente del medio, de la industria cinematográfica, delatara a otros compañeros para no ver en peligro su propia carrera. Y sí echar por el caño la carrera de otros compañeros escritores, actores, directores, productores, etcétera, con cargos que muchas veces eran falsos. Pero bueno, esa fue la historia de Joseph McCarthy y pues el abogado que formó parte de su equipo, Roy Cohn, pues es el abogado era el abogado de Donald Trump. Trump aprendió que la marca era más importante que el libro de contabilidad público de realidades y ficciones, y que la lucha incansable por la notoriedad era mucho más importante que una cobertura impecablemente objetiva. Lo que Cohn le enseñó a Trump fue mucho más que relaciones públicas a la antigua usanza, la gestión de las noticias. Fue la creación de un mito moderno. En este juego, los hechos eran un lujo y a menudo algo irrelevante. En el libro The Art of the Deal, o El arte de la negociación, un éxito de ventas firmado por él pero escrito por otros, Trump mencionaba con tono de aprobación la hipérbole verídica, un eufemismo donde los haya. Lo que importaba no era la veracidad, sino el impacto. Su mayordomo, Anthony Senecal, ha dicho que en una ocasión Trump afirmó que los azulejos de la habitación de juegos de los niños en Mar-a-Lago, su club en West Palm Beach, fueron confeccionados personalmente por Walt Disney. Cuando Senecal puso en duda aquel cuento inverosímil, su jefe le contestó, ¿y qué más da? Ese es el tamaño de la posverdad. Poder decir lo que se nos dé la gana y si alguien lo cuestiona, decir, pues es que así lo interpreto yo, así lo interpretas tú, cada quien es libre de interpretarlo a su manera. Pero lo peor es cuando esto puede conformar una opinión pública adversa que perjudique o tenga repercusiones en procesos legales, en procesos democráticos, en procesos políticos, como lo que estamos viendo en el caso de nuestro sindicato. Y en el caso de nuestro país,
Estamos ya en un proceso electoral abierto, en una campaña en donde el lobo está saliendo a relucir y está empezando a aventarse a todos lados. Entonces, bueno, pues vale la pena reflexionar sobre estos temas, vale la pena ponerse a pensar si confiamos totalmente en nuestras opiniones o si tenemos que buscar la manera de sustentarlas con hechos verídicos. Vivir con la verdad o vivir de la creencia. Eso es lo que tenemos por delante y que tenemos que tomar la decisión más adecuada si lo que queremos es pues salir adelante de este conflicto. Y la más adecuada tiene que ver con lo real, con lo verdadero, con lo sustentable. Y que es lo que hemos luchado, lo que hemos demostrado en la lucha ya histórica de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hasta aquí llegamos en el programa de hoy, agradeciendo su atención a esta emisión y haciéndoles la más cordial invitación a que nos acompañen la próxima semana en Letras Militantes. Muchas gracias y que tengan una excelente semana. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.